Hoy voy a hablar sobre las variedades lingüísticas. Dentro de una lengua como el español puede encontrarse una gran diversidad de usos y formas de expresiones. Existen variedades lingüísticas gráficas o diatópicas, que es un conjunto de rasgos lingüísticos que pertenecen a una región geográfica. Un dialecto es un sistema que proviene de la lengua común, normalmente con una concreta limitación geográfica, pero sin una fuerte diferenciación frente a otros del mismo origen. Quiere decir que los hablantes de una lengua pueden llegar a comprender diferentes dialectos que descienden de ella. Por ejemplo, como el velde, por verde en el dominicano, o como el ya tú sabes cubano, o el vosotros sois muy majos como en el español. La variedad social o diastrática, que son aquellas que reúnen características lingüísticas propias de un colectivo o grupo, como la edad, la profesión, el nivel culto, el extracto social y las prácticas sociales de sus miembros. Además, hay ciertos modos que identifican a una persona como miembro de ese lenguaje. Otra están las variedades funcionales o diafásicas, que es el conjunto de características lingüísticas. Están las variedades históricas o diacrónicas, que hace referencia a aquellas realizaciones de la lengua que caracteriza a una determinada etapa en su historia. En las historias de la lengua española se distinguen entre el español arcaico entre el siglo X al XIII, el español medieval entre el siglo XIII al XV, el español clásico entre el siglo XV al XVIII y el español moderno, que es entre el XVIII al siglo XIX, y el español actual. Las variedades funcionales o diafásicas, que es el conjunto de características lingüísticas que adoptan un hablante según el cual contexto comunicativo. En estas se pueden encontrar el lenguaje formal, que se acostumbra a usar en situaciones serias o solemnes. Por ejemplo, este tipo de lenguaje se vale de dos registros diferentes, que es el registro culto, es muy cuidado y riguroso, propio del lenguaje literario y científico. Y está el lenguaje estándar, que es muy común en los medios de comunicación y en los ámbitos laborales. El lenguaje informal se acostumbra en usar en situaciones familiares o cotidianas. En este tipo pues también se encuentran dos registros diferentes, que es el registro familiar o coloquial, que se usa cuando las personas tienen cierto grado de confianza o tienen gran cercanía. Bien, está el registro vulgar, se caracteriza por sus constantes imprecisiones gramaticales, incorrecciones lingüísticas y vocabulario muy escaso. Ahora voy a hablar sobre las lenguas muertas. Las lenguas muertas son cuando los hablantes dejan de utilizar ciertas lenguas, cuando ya están en peligro de extinción, por decir así, que es muy escaso la vez que utilizan aquellas lenguas. De ahí salen pues una situación lingüística, ella que puede darse debido a situaciones como la violencia, la guerra, las pandemias, migraciones, epidemias, desastres naturales, entre otros. La evolución lingüística, que no desaparecen como tal, sino que sufren ciertas diferencias o cambios lingüísticos y afectan su gramática y fonología. La vida privada y los medios de comunicación, esto quiere decir que es acontecimientos que solo afectan directamente a las personas que quieren divulgar chismes, por decir así. Esas son: la prensa roja, es que se encarga de una corriente del periodismo que habla sobre las celebridades.
La televisión y la intimidad, pues que con este avance tecnológico existen varias plataformas para subir aquellas situaciones o problemáticas que hay entre celebridades, famosos, entre otros. En esta encontramos la telerrealidad. Es un género que se encarga de grabar y transmitir situaciones en las que están sometidas cierto grupo de personas. Otro es el internet y la privacidad. Cuando se habla del derecho o la privacidad, hace referencia exclusiva al derecho que tiene cada persona en guardar su información personal. Asimismo, la privacidad debe ser considerada bajo un nuevo concepto que es la autonomía informativa. Y por último son las redes sociales, que en estas son plataformas en las cuales uno difunde cierta información personal hacia pues los demás, que uno mismo lo puede compartir, y se puede compartir en medios de portales como Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Pinterest, entre otras. Ahora vamos a hablar del dequeísmo. Se llama dequeísmo al uso incorrecto de la preposición de, la conjunción que cuando preposición no viene exigida por ninguna palabra del enunciado. ¿Cómo se identifica? Se puede identificar de dos formas, que la primera es recurrir a la estrategia de convertir la expresión dudosa en interrogativa, o es posible sustituir la oración subordinada sustantiva por el pronombre demostrativo. Casos comunes en el dequeísmo. Está cuando se antepone la preposición de en una oración subordinada sustantiva de complemento directo. Algunas oraciones incorrectas es: pienso de que la selección llegará al mundial. Bueno, segundo, cuando se utiliza la preposición de en lugar de la que realmente exige el verbo. Puede ser como insistir de que, y es insistir en que, o fijarse de que, pero es fijarse en que. La 3 es cuando se inserta la preposición de en locuciones conjuntativas que no la llevan. En este ejemplo es como a no ser de que, cuando es a no ser que, o a medida de que, cuando es a medida que. La cuarta es cuando anteponemos la preposición de a una oración subordinada en oraciones copulativas con el verbo ser. Un ejemplo es: mi intención es de que participen todos, cuando es mi intención es que participen todos. 5. Cuando se antepone la preposición de a una oración subordinada sustantiva de sujeto, como es posible de que Juan venga, o es posible que Juan venga. Bueno, siguiente tema, la lengua y el dialecto. La lengua y el dialecto es un sistema de comunicación verbal que cuenta con un sistema de escritura, como el español, el francés, el farsi o el ruso. Un dialecto es una variedad lingüística que no alcanza la categoría de lenguas por 3 razones. Que la primera es la reducción de números de hablantes. La segunda, se habla en lugar geográfico específico. Y la tercera, que hay falta de normas gramaticales que permitan estandarizar el habla. Voy a decir algunas diferencias. Entre las dos lenguas del mismo origen, las diferencias son tan grandes que los hablantes ya no se entienden entre sí. Entre una lengua y su lengua madre, las fonemas y morfemas ya son muy distintos. Las lenguas tienen léxicos vastos
que incluyen términos científicos, técnicos y académicos. Las lenguas tienen mayor tradición escrita que los dialectos, y las lenguas reciben ciertos conocimientos oficiales por parte de los gobiernos de los territorios de donde se hablan. Ahora voy a hablar sobre las semejanzas. Las semejanzas, pues, en su origen proceden de otra lengua, de la que fueron desagregando pues con el tiempo. En su inteligibilidad, antes pues de la lengua se entienden entre sí. En su escritura pueden contar o no contar con un sistema de escritura. Un número de hablantes, los dialectos tienen menos hablantes que las lenguas en donde provienen. Y las variedades locales, que pueden contar con notables diferencias entre las normas estándar y sus respectivas variedades locales. Y las noticias falsas en los medios, que es información errónea. Y las noticias falsas en los medios, que son información errónea o falsa difundida a través de medios de comunicación. Surgen pues las falsedades en la publicidad, que es un problema muy difícil de manejar, que se extendió más allá del ámbito de las noticias y se involucran intereses económicos. También surge la relación con la política, que se ve en manipulación de información para justificar acciones y difusión de noticias falsas por parte de agencias de inteligencia. ¿Cómo podemos identificar? Pues en internet. Pues hay siguientes características, que está el anonimato, que es el autor desconocido o irreconocible, vocabulario pobre, que son los errores ortográficos y gramaticales, la repetición, que es la difusión de la misma información por diferentes fuentes.